Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor servidor VPS para tu computadora porque necesitas ejecutar cualquier juego, quizás tu computadora es un poco lenta, para esto te va a servir el servidor VPS y hoy en día te traigo el mejor VPS del mercado que se llama Contavo, lo estás viendo ahora en pantalla y te lo recomiendo amigos por dos razones principales. La primera es que tiene el precio más barato del mercado y la segunda amigos es que tiene una excelente calidad, muy buen desempeño y además es bastante rápido, tiene una excelente conexión a internet. Ahora aquí estamos viendo la página principal de Contavo. Si a ti te interesa contratar tu servidor VPS, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y yo quiero que tú veas los planes que tiene Contavo, que sinceramente son geniales. Por ejemplo, el VPS 1 desde $5,50 amigos. Y acá viene un punto muy importante, recuerda elegir el VPS en base al juego que tú quieras instalar. Por ejemplo, aquí el VPS 1 trae 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM, también 400 GB de espacio en almacenamiento y pues lo que es 32 TB de tráfico, lo cual está muy bien. Pero lo más importante que te tienes que fijar son los CPU core y los GB de memoria RAM, ya que es lo que más consumen los juegos. Entonces, dependiendo del juego que quieras ejecutar, vas tú a elegir el servidor VPS. Por ejemplo, si quieres más potencia, está el VPS 2, que como puedes ver trae 16 GB de RAM, 6 core CPU. El VPS 3, 24 GB de RAM, 8 core CPU. Y si te quieres volver loco, pues el VPS 6, que trae 120 GB de RAM y 24 CPU core, prácticamente vas a poder ejecutar cualquier juego del mercado sin ningún problema, te lo garantizo. Entonces lo único que tú tienes que hacer a continuación, como te comento, ver las características del juego para asegurarte de que va a funcionar dependiendo al VPS que tú elijas. Por ejemplo, supongamos que vamos a elegir este Cloud VPS 2, que tiene 6 core CPU y 16 GB de memoria RAM. Solamente dale clic aquí en Select, después te manda amigos al tiempo de contratación. Por defecto te viene a un mes. Mi recomendación para ti es que tú lo puedas seleccionar a 12 meses, porque si lo seleccionas a un mes te cobran lo que es una comisión por instalación. Ahí te lo enseño con la flecha. Entonces, si tú quieres acceder al precio más barato del mercado, aquí simplemente selecciona a 12 meses y te estarás ahorrando bastante dinero. Después, en región, puedes seleccionar el servidor dependiendo del país que tú quieras. Recuerda que lo que es la Unión Europea es 100% gratis, entonces ya depende de cada quien. Después, esto de storage lo dejamos como está y aquí viene un punto muy importante, lo que es la imagen o el sistema operativo. Por defecto nos viene Ubuntu, pero es súper importante que sepas que si tú no sabes utilizar Ubuntu y realmente quieres que todo sea más fácil, pues yo te recomiendo que selecciones Windows Server. ¿Por qué Windows Server? Porque sinceramente Windows Server es muy fácil de utilizar, prácticamente todos sabemos utilizar Windows y en cuanto ya entres a tu VPS, pues tú ya puedes comenzar a instalar cualquier juego que tú necesites. Entonces esa es mi recomendación, que contrates Windows Server si no sabes programar en Ubuntu, porque si contratas Ubuntu y no lo sabes utilizar, no vas a poder acceder a tu VPS. Así que es muy importante amigos, te recomiendo Windows Server. Dale clic aquí y aquí dale clic y escoge 2016, ya que es más barato y además consume menos recursos. Entonces selecciónalo amigos. Después acá abajo tienes que generar un password, dale clic aquí para que te genere un password y esto guárdalo en tu computadora, porque en cuanto tú ya hagas tu pago para que te puedas conectar necesitarás esta contraseña que tú has puesto. Entonces muy importante. Ya después dale clic a Next. Después aquí te manda a esto de Private Individual, déjalo como está y debes de ingresar los datos que te pide Contavo para que tú te puedas abrir una cuenta. Ingresa tus datos y por último te va a estar mandando para que ya puedas hacer tu pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta o con PayPal, cualquiera de los dos está muy bien. Entonces una vez que hagas tu pago, dale clic a Next y listo amigos, ya se habrá hecho tu pago. Recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico y ya vas a poder acceder a tu servidor VPS para que puedas instalar cualquier juego. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que hayas contratado el mejor servidor VPS para juegos a un excelente precio. Recuerda que tienes el enlace de Contavo en el primer comentario y descripción de este video. También cualquier duda, comentario que tú tengas, escríbelo ahora mismo en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Y te veo en el próximo video.